5 consejos prácticos para el cuidado de nuestra planta tronco de la felicidad. Bienvenidos. Estos 5 consejos son los siguientes. En primer lugar, la ubicación de la planta. La planta recomiendo mantenerla en un lugar de buena claridad, con muy buena iluminación, pero nunca sol directo para evitar de que las hojas se nos vayan a estropear. En segundo lugar, la temperatura. La planta trabaja bien en el rango entre los 15 grados centígrados a los 25 grados centígrados. En tercer lugar, lo que tiene que ver con el riego. Riego moderado. Esta es una planta que es ideal para interior, por lo tanto recomiendo que el riego sea por lo menos cada 10 a 12 días. En lo que tiene que ver con el sustrato, fundamental que es un sustrato que tenga buen drenaje para que en caso de que nos pasemos en el riego, ese sustrato tenga la capacidad de evacuar el exceso de agua. Y en quinto lugar, en lo que tiene que ver con la fertilización, recomiendo fertilizar esta planta por lo menos una vez cada 30 o cada 45 días. Pueden utilizar abonos orgánicos, en este caso podría ser compost, o pueden utilizar humus de lombriz, o también pueden irse por los fertilizantes químicos, en este caso un 10-30-10, o también pueden utilizar abono triple 15. Bueno, antes de pasar al siguiente segmento en donde les hablaré acerca de las características físicas de esta planta, les hago la invitación para que tomen las membresías de Vivero Siempre Verde. Ahí en el vínculo, en la descripción de este video, está el link para que puedan entrar y conocer las membresías. Son muy fáciles, muy prácticas, supremamente útiles para todas las personas que tienen plantas en casa y también para aquellas personas que están trabajando en el hermoso arte de la jardinería. Bien, pasamos enseguida a lo que tiene que ver las características físicas y en el último segmento los invito para que me acompañen. Hablaremos lo referente a plagas y enfermedades y otros consejos adicionales para el cuidado y mantenimiento de esta linda especie. La planta de la felicidad es una planta que es originaria de América tropical. Es una planta que es de tipo arbustivo. Lo que más la caracteriza a ella, por ser una planta ornamental para decoración, es esa franja amarilla que trae en medio de su follaje. Aquí podemos ver estas franjas, es lo que más caracteriza a esta planta y diría que es lo que le da el mayor carácter decorativo a esta especie. Esta especie, como comentaba en la intro, es ideal para ambiente interior. Por lo tanto, si nosotros queremos que la planta conserve en su follaje esta línea que le hace carácter bonito, siempre procurar que la planta esté protegida del sol directo. Cuando la planta está a pleno sol, se amarilla, se estropea y se va perdiendo también esta franja que comento acá que va en todo el centro de la hoja. Lo que tiene que ver en el ambiente es fundamental que la planta la mantengan en un lugar que sea húmedo. Por ser de América tropical, la planta es exigente en humedad. Me han comentado de manera constante, me han consultado de manera muy recurrente el por qué se amarillan y se queman las puntas de las hojas del tronco de la felicidad, y eso se debe a la falta de humedad. Cuando la planta está ubicada en un lugar que es seco y aparte de eso la planta no está siendo alimentada de manera correcta o por lo menos en el intervalo ideal, se presenta esa anomalía. ¿Qué recomiendo en primer lugar? Si el lugar es muy seco, ustedes le pueden ayudar a la planta humedeciendo las hojas, aplicando nebulizaciones o simplemente con un atomizador que tenga presión y ojalá con agua de lluvia, si es posible. Si no, puede ser con agua de la llave, con agua del acueducto, dejándola reposar unos 2 días, aplicarle al follaje de la planta por encima y por debajo, y eso le va a ayudar a la planta muchísimo porque ella se va a sentir pues en su ambiente, que es un ambiente de frescura, de humedad. Si la planta está en un lugar seco, es muy difícil que el follaje permanezca sano. El follaje se va a tostar. Por lo tanto, siempre procuremos, si nos damos cuenta que la temperatura, perdón, que la humedad no es ideal para el follaje, hagamos esa práctica que es supremamente fácil y sencilla. El nivel de claridad también es importante, como comentaba en la intro. La planta no le va bien si está en un lugar muy oscuro. La planta no prospera si está en un lugar de mucha penumbra. La planta sí necesita un nivel de claridad ideal, como por ejemplo en este momento en el que yo estoy filmando aquí en este estudio, porque la planta le es fácil hacer el proceso de fotosíntesis. Si la planta está en oscuridad,
la planta no va a trabajar bien, su follaje no va a tener ese color que lo caracteriza, va a ser un color verde, opaco, triste, y eso se da es porque el nivel de luz que le llega a las hojas no es el óptimo. En lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, lo más común que ataca al tronco de la felicidad, digamos en lo que tiene que ver con plagas, son dos. La araña, que se da más que todo cuando la planta está ubicada precisamente en lugares que son muy secos y de alta temperatura. ¿Qué recomiendo? Si pueden quitarlas con la mano, háganlo. Es lo que yo siempre recomiendo cuando tenemos plantas en casa y hay presencia de araña, es que si las podemos quitar con la mano, que eso es una labor de paciencia, lo hagamos. Si no, podemos entonces brindarle mayor frescura a la planta en el ejercicio que les comentaba de brindarle humedad al follaje. Cuando hay buena humedad en el follaje de la planta, repelemos a la araña. Pero si ya es una presencia muy alta de la araña, sí recomiendo entonces aplicar un insecticida, en este caso ojalá de tipo orgánico, o también podemos utilizar jabón de lavaplatos. Eso digamos que ayuda a mantener a la araña o por lo menos evitar, pero que la vaya a acabar, no. Por lo tanto, pienso que el factor más importante es la humedad. Lo que les decía del jabón de lavaplatos es disolver una cucharada en un litro de agua y aplicarle el follaje de la planta. Y ese jabón, lo que da esa frescura del jabón es evitar que la araña llegue. Y la segunda plaga que también es que ataca bastante al tronco de la felicidad es la cochinilla blanca. En este caso, ¿por qué se da? Porque puede haber una planta vecina que está contaminada con esa plaga y obviamente pues el tronco de la felicidad es muy susceptible para que se le pegue. Por lo tanto, recomiendo en primer lugar retirar a las plantas que estén con ese problema del tronco de la felicidad o en su defecto pues retirar el tronco de ese sitio y empezar a quitarlas, si es posible, lo mismo, manualmente con el propósito de no utilizar productos. Pero si ya está muy infestada la planta, podríamos entonces utilizar alcohol, eso nos ayuda muchísimo, puede ser alcohol el que utilizamos en la casa, el que utilizamos en el botiquín, y es disolver el alcohol en un 10%. Quiere decir que si tenemos un litro de agua, a ese litro de agua nomás agregarle 100 centímetros de alcohol, disolver muy bien, revolver muy bien y aplicarle a la planta, ¿correcto? Eso, dejárselo un rato a la planta, más o menos una media hora, y luego empezar a quitar. ¿Es una labor que es dispendiosa? Sí, pero es efectiva y eso nos ayuda muchísimo a mantener a raya a la cochinilla blanca. También es importante para evitar de que llegue la cochinilla blanca a la planta es mantenerla alimentada, aplicarle su fertilizante, como decía, cada 45, cada 50 días, no dejar que la planta esté falta de nutrientes, porque cuando la planta y cualquier planta en general, cuando está desnutrida, cuando no tiene una buena cantidad de nutrientes, se vuelve débil y por lo tanto es muy susceptible a cualquier tipo de ataque de cualquier plaga. Entonces, siempre importante la nutrición de la planta. En lo que tiene que ver con enfermedades, pues bueno, diría que es la presencia de hongos en la parte de la base, pudrición de raíz. Cuando nos pasamos en el riego es un problema que es complejo de manejar porque si ya las raíces se están pudriendo de la planta, prácticamente la planta la vamos a perder. Ahí lo que yo recomiendo es suspendan el riego. Si ven que hay pudrición de raíz por exceso de hidratación, paren el riego y no vuelvan a aplicar agua hasta que por lo menos el sustrato logre evacuar todo ese exceso de humedad. Ahí lo que yo recomiendo es también quitar todas las partes que estén, que ustedes ven que estén amarillosas y eso se da por el exceso de agua. Y si es el caso, si ven que hay la necesidad, apliquen un fungicida. En este caso, también recomiendo que sea de tipo orgánico a la planta. ¿Por qué recomiendo tipo orgánico? Porque pues obviamente es más sano, más aún teniendo una planta como estas en nuestra casa. Por lo tanto, se debe evitar el uso de agroquímicos. Pero pienso que el problema de humedad, la presencia de hongos por pudrición de raíz, por exceso de agua en nuestra planta, la podemos evitar de manera fácil teniendo los riegos controlados. Si no nos pasamos en agua, les aseguro que no van a tener ese problema. Y también pues es importante, fundamental, que en donde tengan la planta pues haya muy buena ventilación.
Si les ha gustado este video, por favor compártanlo en sus redes sociales, compártanlo con sus familiares, con sus amistades, a todas aquellas personas que están con el interés de conocer acerca de plantas de jardinería, de plantas de interior, de plantas ornamentales, decorativas, que quieren conocer todos este tipo de conceptos que son básicos, sencillos, muy importantes para el cuidado de nuestras plantas. Y pues toda esta información le va a llegar a mucha gente que realmente va a estar agradecida de recibirlo. Regáleme un me gusta, por favor, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchos éxitos para todos. Hasta pronto.